Lo que sí está claro es que Francia 38 estuvo enmarcado por un clima prebélico. Hola gente linda del Raye, ¿cómo están? Yo gracias a Dios estoy bien. Abrazo grande y bienvenidos a una nueva propuesta de contenido del canal. Si llegaste por primera vez, me presento, yo soy Ale. Y hoy vamos a seguir con esta sección dentro del canal donde repasamos la historia de los mundiales a través de las fotografías de los momentos que a mi entender marcaron ese campeonato. En esta oportunidad nos iremos mucho más atrás en el tiempo, a Francia 1938. Al final te dejo un adelanto del próximo video. El clima político que se vivía en Europa era verdaderamente complicado. Ya era un secreto a voces que los conflictos políticos y económicos no solucionados o solucionados a medias de la Primera Guerra Mundial llevarían inevitablemente a una nueva confrontación armada. Pese a eso, la FIFA decidió que Europa era el mejor lugar para recibir la tercera edición de la exitosa Copa del Mundo. Y como homenaje a Jules Rimet, creador de la Copa del Mundo, que se celebrara en Francia. La elección de la sede despertó un gran malestar en los países de América que esperaban que la designación se fuera alternando entre el viejo y el nuevo continente. Argentina, que reclamaba la organización, desistió en participar como forma de protesta y todos los equipos americanos, excepto Brasil y Cuba, boicotearon el Mundial como gesto de solidaridad. Además, de los 5 primeros del Mundial anterior no participarían Austria, anexado a Alemania, y España, en plena guerra civil. Y ahora te voy a hacer todas las aclaraciones pertinentes. Tengamos en cuenta que al no haber referencias comprobables firmes de un hecho, existen diversas versiones. Si es difícil corroborar las versiones en mundiales más recientes, imagínense en aquellos de la preguerra. Pero intentamos llevarnos por la más lógica. También sepan que estamos hablando de la década del 30, donde la calidad de los videos e imágenes no es la óptima. Incluso llega a faltar documentación sobre algunos de los hechos. ¡Es malísimo! Las imágenes están organizadas cronológicamente, o sea, de acuerdo a la fecha en que sucedieron los hechos. Estamos. Sin más, y hechas las aclaraciones del caso, vamos al informe. Para el año 1938 el nazismo ya estaba consolidado en Alemania y empezaba a mostrar sus intenciones de conquistar Europa. Cuidado. Y veía en el deporte un elemento de propaganda genial. Encima, para orgullo de sus dirigentes, Alemania se había clasificado invicta al Mundial, ganando sus 3 partidos. No sé si es de reír o de llorar, pero esto es lo que hay. El Mundial de Francia era una oportunidad única de mostrar los logros y las políticas de Adolf Hitler. Y gracias a una de esas políticas, conocida como Anschluss, o sea, la anexión de Austria a Alemania, el seleccionador Sepp Herberger podía convocar a sus mejores futbolistas. Eso es una aberración. Austria también se había clasificado, pero al ser invadida 6 meses después, tuvo que dejar su lugar libre. Esto se veía venir. Esto que nadie se engañe. ¿Qué tenía de especial Austria? En aquel entonces era, junto a Italia, una de las mejores selecciones europeas, por lo que la incorporación de los austríacos a la ya fuerte selección alemana teóricamente no iba a ser otra cosa que potenciarla. Aquí hay nivel. Por no decir que se convertiría en virtual y seria candidata a quedarse con el título. Y al que no le gusta, que se joda. Pero como en el fútbol 2 más 2 no siempre es 4, la cosa no iba a salir tan redondita a los alemanes reforzados. Comenzó con el pie izquierdo cuando la figura austríaca y mejor jugador europeo del momento, Matthias Sindelar, sufrió una lesión que le impediría jugar el Mundial. Luego se supo que todo fue una excusa para no vestir la camiseta alemana y verse obligado a realizar el saludo nazi. ¡Qué buena elección! A propósito, Sindelar no era judío como se cree,
sino que era de extracción católica. Aleluya, hermanos. Al igual que en el torneo anterior en Italia, en aquel mundial no había fase de grupos. Se arrancaba directamente con un partido de eliminación directa. Y a los alemanes le tocó enfrentar a Suiza, un rival a priori accesible. Pero si la cosa había comenzado complicada con lo de Sindelar, continuó en el mundial con sorpresa. 1-1. Según el reglamento de la época, si había empate en los 90 se pasaba una prórroga de 30 minutos. Si el marcador seguía igualado se debía disputar un partido de desempate. Aún faltaban varios años para las definiciones por penales. Y esto para Karl Rappan, un austríaco de 33 años que era el entrenador del equipo suizo, era un problema. Porque si frenar a los alemanes una vez era muy difícil, dos parecía imposible. ¡Pero aguarda! Aún así decidió no modificar su táctica. Un novedoso sistema llamado verrou. No digas oui. Un término francés que significa cerrojo. Claro, sería el precursor del catenaccio italiano. ¿Por qué? Intentar cerrar todos los espacios esperando una oportunidad para el contragol. Con ello buscaba utilizar a su favor la terrible presión que tenían encima los jugadores alemanes. Adolf y su gente querían a toda costa la victoria. Y parecía que se les daba. 5 días después, en el partido de desempate, la cosa empezó complicada para los suizos. Paul Evie se lesionó a los pocos minutos, lo que obligó a Suiza a jugar con 10 hombres, porque en ese tiempo tampoco se permitían los cambios. ¡Oh, puta madre! Y Alemania lo aprovechó. A los 22 minutos ya ganaba 2-0 y parecía que se venía la goleada. Pero el descuento de Ballaschek a los 42 le ponía emoción al partido. Y nerviosismo a la selección alemana, ya que en la tribuna los observaban algunos generales que habían llegado desde Berlín para ser testigos de la goleada. El equipo de Rappan aprovechó al máximo esa situación y la vuelta de Evie, recuperado para la segunda mitad, primero empató y luego Ablegin por 2 materializó la sorpresa. Los suizos se imponían 4-2. Allí se daría la primera sorpresa, o fracaso, como se quiera ver, de la competencia. La ensamblada selección alemana no logró combinar nunca dos estilos de juego que eran muy diferentes. Y como en ninguna época falta el que mezcla todo sin saber, Hola, ¿qué tal? muchos tomaron este resultado como una victoria sobre el nazismo. ¿Pero qué estás diciendo tú? El toque exótico de este mundial lo dio Indias Orientales Neerlandesas, que como su nombre lo indica, era una colonia de los Países Bajos. Y fue la primera nación asiática en aparecer en un mundial. Felicidades. Digamos para empezar que en las islas existían dos federaciones. La NIBU, reconocida por el gobierno colonial y afiliada a la FIFA en 1936, y la PSSI, integrada por jugadores autóctonos. El equipo que fue a Francia fue el de la NIBU, incluso fue dirigido por un neerlandés, Johans Mastenbroek. En eliminatorias debía jugar contra Japón, con la fortuna, o desgracia, como se quiera ver, de que los nipones estaban en medio de una guerra con China, por lo que se retiraron. Sayonara. Pero eso no significa que ya estuvieran clasificados. Debían viajar hasta Rotterdam, Países Bajos, para enfrentarse a los Estados Unidos en un repechaje. Luego de una travesía de 3 semanas en barco y tren, llegaron a los Países Bajos un mes y medio antes del Mundial. Y se encontraron con la sorpresa. Los yanquis se habían bajado porque el viaje era costoso. Ahora sí, clasificados. Aprovechando el tiempo, jugaron 2 amistosos de preparación, consiguiendo una victoria y un empate. El 5 de junio debutaban en el Mundial frente a Hungría, un equipo fuerte y con calidad, y que llegaría a la final.
El partido se jugó en Reims y fue visto por 8.000 personas, atraídos en su mayoría por la idea de ver a estos exóticos jugadores asiáticos. Esta gente es muy rara, ¿no? Y llamaron la atención de varias maneras. Primero, por su estatura. Su altura promedio era de 1,60 m, bastante más bajos que los corpulentos húngaros. Tal es así que los medios franceses lo llamaron el equipo de los enanos. Segundo, por su arquero, un chino llamado Mo Hen Tang, quien salió al campo de juego con un curioso muñeco azul y amarillo como amuleto. Y tercero, por su capitán, un médico llamado Ahmad Nabir, que salió a la cancha con anteojos. En el sorteo de los capitanes quedó inmortalizado con ellos junto al capitán húngaro György Sárosi. Era hora de empezar el encuentro, y ni señas de quitárselos. Y es que el bueno de Ahmad era miope, por lo que no podía jugar sin ellos. No entendí. ¿Cómo no entendiste? Claro, faltaban 12 años para que aparecieran los primeros lentes de contactos blandos. Así que Nabir jugó todito el partido con sus anteojos. Está perfecto justificado todo. Así todo, poco pudieron hacer frente a los húngaros. Los reportes de la época hablaban de que si bien sus delanteros eran muy hábiles, su defensa era un desastre. No marcaban y siempre llegaban tarde. Sumado a que el arquero, pese a su amuleto, no era muy seguro. El equipo naranja nunca pudo desarrollar su juego y se vio totalmente superado. Al finalizar el primer tiempo, el partido ya estaba 0-4. En el segundo tiempo la cosa mejoró, tal vez entendiendo que el partido ya estaba perdido y que lo que importaba era dejar una buena imagen. O porque los húngaros se relajaron, vaya a saber. El equipo de indias neerlandesas intentó jugar y hasta se animaron a atacar. Hasta su mediocampista, Isaac Patibael, llegó a marcar un gol, pero fue anulado por el árbitro. De todas maneras, su aventura en el Mundial terminó con un 0-6 en contra. 2 goles de sus estrellas, Gyula Şengeler y György Sárosi, dieron cifras definitivas al marcador. ¡A tu casa! Una vez eliminados, regresaron a los Países Bajos y jugaron un amistoso contra la selección local que, curiosamente, también había sido eliminada del Mundial. El resultado, 9-2 para los europeos. Finalmente, después de 3 meses en Europa, regresaron a su país. ¿Qué fue de la vida de esos jugadores? No hay registro de eso. En 1945, las indias neerlandesas lograron su independencia, pasándose a llamar Indonesia. Leónidas da Silva, también conocido como el Diamante Negro, era un jugador del seleccionado brasileño quien tuvo el curioso privilegio de haber marcado por primera y única vez un gol descalzo en un partido de un mundial. Sí, no lo sabía. Fue en el encuentro por octavo de final cuando Brasil se impuso por 6-5 a Polonia y donde Leónidas marcó 4 goles. Increíble. Dicen quienes tuvieron la oportunidad de verlo que ese fue el mejor partido del mundial. Eran los tiempos en que, si bien Brasil estaba lejos de ser la potencia que hoy conocemos, en ese torneo comenzó a mostrar una gran mejoría. Cuidado, cuidado, cuidado. No se había acoplado al boicot de los otros países americanos por 2 sencillas razones. Contaba con un equipo que le hacía pensar que ese era su mundial y porque pretendía organizar el siguiente. ¡Ajá! Los polacos, en cambio, se reunieron una semana antes del partido como para que los jugadores por lo menos se conozcan. Y claro, sabiendo eso, a nadie le extrañó que al final del primer tiempo los brasileños estuvieran ganando 3-1 y tuvieran a los polacos prácticamente colgados del travesaño. Y es ahí donde aparece el elemento que no solo agregaría una cuota de dramatismo al partido, sino que complicaría todo para los sudamericanos. Comenzó a llover como si no hubiera mañana. Con semejante diluvio, la cancha se convirtió en una masa de agua y barro. Los brasileños estaban teniendo problemas en ese tipo de terreno, mientras que los polacos lo aprovechaban al máximo. En especial su delantero, Ernst Milimowski, quien anotó 2 goles para el empate en 3. La lluvia paró y los brasileños se reactivaron, marcando el 4.º gol a los 71 minutos. Pero no estaba todo dicho.
ya que un minuto antes del final nuevamente marcó Vilimovsky, lo que supuso tiempo extra. Una locura. El suplementario tuvo a los brasileños al ataque. Al minuto 93 se da el famoso gol de la media, que como toda leyenda tiene varias versiones. Según las crónicas de los medios gráficos de la época, Leónidas enterró uno de sus pies en el barro y al levantarlo se le descosió completamente la suela del botín. ¡No me diga! Como no podía jugar con uno solo, salió de la cancha para que un auxiliar le trajera otro. Como demoraba, decidió quitarse el otro botín y volvió a la cancha. Como el barro cubría sus medias hasta las rodillas, el árbitro sueco Eklund, el mismo que fue discutidísimo en la final del mundial anterior, no se dio cuenta de la avivada. Recibió el balón, enganchó y tiró al arco para anotar el único gol que se ha marcado en un mundial con los pies descalzos. No contaban con mi astucia. Leónidas también marcaría al minuto 104, pero ya con los dos botines puestos. Los polacos sacaron lo que les quedaba y nuevamente de la mano de Vilimovsky a los 118 minutos se acercaron en el marcador. En los últimos minutos se dio vuelta a la tortilla. Era Brasil quien se defendía como podía. Sufrió un tiro libre que pasó cerca y un disparo en el travesaño. Casi me da un síncope. Pero el marcador no se movió. 6-5 para los brasileños que clasificaron a cuartos. Leónidas terminó siendo el goleador del mundial con 7 goles y no fue campeón gracias a la confiada y polémica decisión de su técnico de prescindir de él para el partido semifinal contra los italianos. Porque lo queremos tener bien fresco de cara al partido final, explicaría. Ahí lo tenés al pelo. Brasil perdería 1-2. Leónidas reaparecería contra Suecia marcando 2 goles, lo que le daría el tercer puesto a su selección. Por otro lado, este fue el primer y único partido de los polacos en la Copa del Mundo en el periodo entre guerras. Un año después, Polonia fue invadida por la Alemania nazi y la Unión Soviética y sufrió la destrucción de todo lo que había desarrollado en materia deportiva, incluido el fútbol. En Burdeos se enfrentaron por cuartos de final las selecciones de Brasil y Checoslovaquia. Fíjate cómo habrá sido ese partido que se lo conoce como la Batalla de Burdeos. A ver cómo te explico. 3 expulsados, 2 jugadores fracturados, varios golpeados e incontable cantidad de patadas, golpes y peleas a lo largo de 2 horas de juego. Como vimos recién, Brasil dejó en el camino a Polonia, mientras que los checoslovacos a los Países Bajos. En la previa, la cosa para los brasileños no pintaba muy bien, porque Checoslovaquia no era precisamente un equipo de morondanga. ¿Cómo? Era un equipo fuerte y talentoso, y que, para más datos, era el vigente subcampeón. Sus figuras eran el arquero František Planička, uno de los mejores de los años 30, y su delantero estrella, Oldrich Nejedly, quien había sido el goleador del mundial anterior. Y como el equipo brasileño jugaba lindo, pero era muy frágil en defensa, gran parte de sus chances estaban en la posibilidad de controlarlo. Por lo que el entrenador Ademar Pimenta no se anduvo con vueltas. La orden era que Nejedly no toque la pelota. El mediocampista CC cumplió al pie de la letra esa orden y a los 14 minutos le rompió el tobillo, literalmente, de una patada. Bestia. El árbitro lo expulsó, pero por protestar. Nejedly, pese a tener el tobillo roto, decidió seguir jugando. Recordemos que no se permitían los cambios. Esa acción hizo que los ánimos se exaltasen y el partido se fue al diablo. ¡Despelote! ¿El partido? A los 30 minutos y pese a tener un hombre menos, Leónidas abrió el marcador. En el minuto 60 se cobró un penal a favor de los europeos, pero llamativamente no fue por una infracción, sino por mano de Domingos da Guía. Nejedly, con el tobillo roto y todo, empata. Los brasileños pegaban, los checoslovacos pegaban.
A cada infracción le seguía una ronda de empujones, insultos y agarrones. Las faltas y acciones malintencionadas se sucedieron por ambos lados, debido al permisivo arbitraje del árbitro húngaro Pál von Herska. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. En una de ellas, el arquero Planiška sufrió fractura de clavícula, otros dicen del brazo, como consecuencia de un tremendo choque con Peracio, pero siguió jugando el resto del partido. Por si fuera poco, en el minuto 89, un cruce y posterior pelea entre el defensor Martín y el delantero Jan Rieja terminó con ambos jugadores expulsados. El partido quedó empatado 1-1 y se tuvo que jugar la prórroga de 30 minutos. Nejedly había abandonado el partido antes del final de los 90 debido a su lesión, pero Planiška se quedó dolorido y atajando con un brazo durante toda la prórroga. Tal vez sin saberlo, este esfuerzo le costó tener que retirarse de la selección al finalizar el Mundial. Otros 3 brasileños, incluidos Leónidas y Peracio, también abandonaron el campo con golpes varios y derecho al hospital. En síntesis, los 90 minutos dejaron un saldo de 3 expulsados y varios lesionados, de los cuales 5 terminaron en el hospital. Como el empate no se movió, 2 días después se volvieron a ver las caras. ¡Tengo miedo! Para el desempate, el entrenador brasileño tuvo serios problemas para armar la formación por la cantidad de bajas. Nada más que 9. Los únicos sobrevivientes fueron el arquero Walter y Leónidas, recuperado de su lesión. A los checoslovacos no les fue más fácil, ya que tuvieron 6 cambios. Y eso que recuperaron a Kostalek, que también había terminado en el hospital por un fuerte golpe en el estómago. ¡Menos mal! Como entendiendo de que más allá no se podía ir, el segundo partido fue todo un ejemplo de fair play y buen fútbol. También gracias a la actuación del árbitro francés Georges Capdeville, quizás el mejor de su época. Y obvio, no iban a poner al mismo árbitro húngaro. Sí, obvio. Si bien los checoslovacos comenzaron ganando, los brasileños lo dieron vuelta con tantos de Leónidas y Roberto. Este triunfo provocó tal alegría que el gobierno de Brasil decidió otorgar un feriado para celebrar. Fiesta, fiesta, fiesta. Pero duró poco la alegría. El esfuerzo físico de los partidos anteriores, más la decisión polémica del técnico brasileño de darle descanso a Leónidas y Tim, hizo mella en los jugadores que cayeron en semis ante Italia. No vamos a hablar de la canción de Juanes, Tengo la camisa negra, sino de uno de los uniformes de la selección italiana. Empecemos explicando que la selección de Italia en sus 10 primeros años vistió de blanco. En 1922 adoptaron el azul, al principio más celeste y luego fue oscureciéndose. ¿Por qué un país que tiene esta bandera usa el azul como color principal? Porque es el color representativo de los Saboya, la familia real italiana que se hizo cargo de la jefatura de Estado tras la unificación. Pero volvamos al tema. El azul ha sido desde entonces el color principal de la selección italiana. No, eso me quedó claro. Pero hubo 3 ocasiones en las que Italia vistió de negro. La primera fue en un amistoso ante Francia en Roma en 1935. La segunda en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín. Pero cuando más resonancia tuvo fue en el Mundial de Francia 38. ¿Y por qué de negro?, te preguntarás. Así como el azul tenía un significado, el negro también. Pero para entenderlo mejor, primero te tengo que dar un poco de contexto. Está bien, adelante. Está claro que el Mundial de 1938 manifestó de una u otra manera las tensiones políticas de la época, que van a finalizar en la Segunda Guerra Mundial. Pero si hubo un partido que materializó esas tensiones fue el Francia-Italia, uno de los encuentros más politizados que se recuerdan de la historia del fútbol, ya que fue tomado como el enfrentamiento de 2 formas bien distintas de entender el mundo: el fascismo de Mussolini contra la democracia francesa. Y como el dictador italiano Benito Mussolini, que como Hitler veía los mundiales como una vidriera para mostrar las bondades de su régimen, hacía rato que mezclaba el fútbol con la política. Así que de Mussolini se podía esperar cualquier cosa. No, te digo,
Ni me sorprende. Francia, vestida de azul, venció cómodamente a Bélgica por 3-1 e Italia, vestida de azul, en tiempo extra Noruega. Como ambos tenían el uniforme del mismo color, uno de los dos tenía que cambiar. Claro. Y el que cambió fue Italia. Por cuartos de final, en el estadio de Colombes, Italia saltó al césped por orden directa del duce Mussolini con su uniforme alternativo. ¿Blanco? No. ¿Rojo? No. Negro. Un detalle que fue bastante mal visto por los 61.000 espectadores, la mayoría franceses y refugiados políticos italianos. Ahora, ¿por qué Mussolini ordenó ese color? ¿Y por qué la reacción del público? Porque el dictador italiano buscaba, a modo de propaganda y frente al gobierno que había dado asilo a sus opositores, homenajear a sus camicie neri, los camisas negras. ¿Quiénes eran esos camisas negras? Era la fuerza paramilitar en la que se apoyó Mussolini para tomar el poder y que más tarde asumió carácter de policía oficial. Y se diferenciaban por utilizar una camisa de ese color. Obvio que se trató de una provocación. Pero no te da vergüenza. Como sucedió con el Alemania-Suiza, una victoria italiana sobre Francia, muy probable, sería tomada y usada como una victoria del fascismo sobre la democracia. Siempre igual, siempre igual. Y no quedó ahí. El descontento se transformó en abucheo cuando los italianos entonaron su himno realizando el saludo fascista. Jamás un jugador debió sentirse tan nervioso como ese día. Nos silbaron todo el partido, aseguró el defensa italiano Alfredo Foni. A pesar de eso, Italia demostró por qué era el mejor equipo del mundo en los años 30 y dominó casi por completo el juego, terminando con un 3-1 que lo llevó a semifinales. Muchos culpan a los jugadores italianos de prestarse a semejante circo. Pero pensemos, para ellos la decisión no era sencilla. O contentaban al público o a su dictador. Complicado. E hicieron lo que todo ser humano con 2 dedos de frente y que quiere volver con su familia y a su patria todavía respirando, haría. No era fácil enfrentarse a Mussolini en esos tiempos. Un dictador cuyos deseos y locuras eran considerados órdenes y desobedecerlas traía consecuencias. Para semifinales volvió el azul y desde que cayó el fascismo, Italia jamás volvió a jugar de negro de manera oficial. Para esta altura ya te habrás dado cuenta que jugar para la selección de Italia era lo más cercano a un trabajo insalubre y estresante. Ya el mundial anterior de locales, tanto entrenador como jugadores habían sufrido con Mussolini y su locura megalómana. ¿Eso qué es? Megalómano, persona que se considera superior con delirios de grandeza y desprecia todo aquello que no tiene que ver con él mismo. Y 4 años más tarde la cosa se repetía. Tal vez por eso solo 2 jugadores y el entrenador permanecían de aquel equipo: Giuseppe Meazza, Giovanni Ferrari y Vittorio Pozzo. Pero vamos despacio. A la final del torneo llegaron italianos y húngaros. 2 equipos con estilo diferente pero muy competitivos. Los húngaros practicaban un fútbol alegre, con gusto por el balón. Los italianos llegaron a la final jugándose, literalmente, la vida. Un equipo más físico y rápido, ideal para presionar y una vez que se recuperaba la pelota, salir de contra. El Stade de Colombes era el escenario de la final y los italianos ya sabían que iban a tener el público en contra. Tanto los franceses como los italianos que habían huido del régimen fascista apoyaban a los húngaros. Para colmo, antes de aquella final, los jugadores iban a recibir un particular mensaje de aliento. El duce Mussolini envió un telegrama al capitán del equipo, Giuseppe Meazza, en el que daba a entender que no había otro camino que la victoria.
Debemos ser campeones para enseñar al mundo lo que es el ideal fascista. Y finalizaba con un más que claro: vencer o morir. Esto suena a amenaza. Mussolini ya había utilizado sus particulares tácticas para motivar a los muchachos en el mundial pasado. Y como le funcionó, creyó oportuno no cortar la cábala. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Con semejante motivación, ya a los 6 minutos Italia ganaba con un gol de Gino Colauzi. Todo iba bien, pero apenas 2 minutos después, Paltitkos empata. Sea por experiencia o porque veían la parca cerca, Italia se iba imponiendo en el juego. A los 16, Silvio Piola marcaba el 2-1 y cerca del final del primer tiempo, Colauzi repetía para dejar muy encarrilada la final. Muy bien, bien hecho, sí, sí. Un gol de Saro sí le dio un poco de emoción, o miedo, como quieras ver. Pero Piola sentenció el 4-2 definitivo a 8 minutos del final. Italia se volvía a consagrar campeona del mundo y Vittorio Pozzo hacía historia. Felicidades. Finalmente Il Duce consiguió su objetivo, con menos sospecha que en 1934, pero con las mismas tácticas. Esto para mí es vergüenza. El arquero húngaro Antal Szabó recordaría más tarde: nunca en mi vida me sentí más feliz después de un partido. Con los 4 goles que me hicieron, le salvé la vida a 11 seres humanos. Me contaron antes de empezar el partido que los italianos habían recibido un telegrama de Mussolini que decía: vencer o morir. Ganar. Por el lado italiano, el esquema propagandístico exprimió al máximo el bicampeonato. El diario deportivo La Gazzetta dello Sport publicaría: una gran victoria para el nombre y prestigio del Duce. Es demencial, es vergüenza ajena. Y vamos ya mismo, sin demora, al resumen. Francia 38 fue un mundial único. Dejó momentos, historias y situaciones irrepetibles e inolvidables. Muchas de ellas las intentamos reflejar con la dificultad lógica de tratar hechos que se entremezclan con la leyenda de la manera más clara posible. Otras las tuvimos que dejar de lado, como la participación de Cuba, para no hacer este video interminable. Lo que sí está claro es que Francia 38 estuvo enmarcado por un clima prebélico. Los numerosos conflictos que imposibilitaron la participación de algunas selecciones, más las renuncias de otras, amenazaron con complicar su realización. Y es que ya se vislumbraba en el horizonte la Segunda Guerra Mundial. Y no sería hasta 1950 que la pelota volvería a rodar en las canchas por un campeonato mundial. Gracias a todos por ver hasta el final. Gracias a mis auspiciantes y a los suscriptores del canal por apoyar mi trabajo. Y si te gustó el video, no me conocías y querés apoyar el canal, lo podés hacer bien fácil. ¿Cómo? Suscribite, activar las notificaciones, recomendar el canal a tus amigos, comentar, date una vuelta por los otros videos del canal. Para mí es súper importante tu participación. Es que sí, claro que sí. Y si querés apoyar el canal directamente siendo mi auspiciante, te dejo en la descripción también mi cuenta de Patreon, para que también puedas aparecer en el zócalo del video o participar en la votación para elegir un video al mes. También te dejo mi Instagram para que me conozcas un poco más y vayas enterándote de las novedades del canal. Te mando un abrazo y te dejo con el adelanto del próximo video. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh? Entonces es importante preguntarse: ¿qué es lo que determina el nivel de una liga?